Hola, Dios te bendiga, soy Edwin Almonte. Bienvenido a este 10º episodio de Hechos del Espíritu Santo. En el episodio anterior estuvimos conversando sobre el juicio que cayó sobre Ananías y Zafira. Muchos creyentes verdaderos se consolidaron más en el camino correcto, el camino del Evangelio, a ver cómo aquel juicio había eliminado dos de los creyentes de la iglesia primitiva que estaban jugando el camino del Evangelio. La Biblia registra en Hechos 5:13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los hipócritas empezaron a apartarse del camino verdadero porque tenían temor de ser exterminados, tal como había ocurrido con Ananías y Zafira. No obstante, los verdaderos creyentes, los cristianos verdaderos, comenzaron a consagrarse aún más y vivir en total santidad en el camino del Señor. Algo interesante y muy importante es que el pueblo tenía gran favor sobre esta comunidad de fe que estaba comenzando a crecer en Jerusalén. Hechos del Espíritu Santo, episodio número 10. La iglesia crece a través de señales y prodigios. Hoy vamos a estar bajo el texto bíblico de Hechos 5:12 al 16. El objetivo de este 10º episodio es evaluar la relación que hay en los milagros de la iglesia primitiva en crecimiento en Hechos y la iglesia de hoy. Para esto nosotros estaremos cimentados en el texto bíblico de Hechos 5:12 al 16, que cita de la siguiente manera: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El primer punto que vamos a ver es que Jesús enseñó a sus discípulos en una manera diferente de cómo se enseña en el día de hoy. Nuestro Señor fue un maestro judío y enseñaba como los rabinos, pero sus discípulos no se sentaban todo un día en un salón de clase. Ellos asistían al seminario en la calle. Los alumnos caminaban con Jesús y le seguían. Él les enseñaba a pescar hombres, y ellos veían cómo su maestro sanaba a la gente. La multitud se maravillaba de él, les enseñaba con más autoridad que otros maestros. Después enviaba a sus discípulos a practicar. Ellos predicaban las buenas nuevas, sanaban a los enfermos y sacaban demonios. Cuando regresaban, hablaban acerca de sus problemas y sus éxitos. Este ciclo continuó por 3 años y los discípulos vieron el ministerio de Jesús. Aprendieron a predicar, a enseñar, a sanar, siguiendo su ejemplo. De este modo aprendieron escuchando, mirando y obrando. Antes de ascender, Jesús les dijo que fueran e hicieran discípulos. Sin duda, Él quiso que ellos capacitaran a otros miembros. Él mismo los capacitaba a ellos, pero muchos han abandonado este método. Hay maestros que enseñan teoría en el salón de clase. Cada maestro debe ser un modelo de ministerio para los alumnos. Debemos descubrir de nuevo la relación entre las palabras y las acciones de poder. En muchos casos, el aprendizaje se logra por imitación. Podemos ver el caso de caballos, que los menores de edad imitan a los caballos de mayor edad.
Tal es el caso de los elefantes también. Asimismo, una hija aprende a cocinar trabajando al lado de su madre. Un joven aprende carpintería trabajando con un carpintero. Ministrar en el poder del Espíritu Santo es igual, y el estar al lado de alguien que lo haga bien es la mejor forma de aprender. Al comienzo de Pentecostés, el poder del evangelismo esparció las buenas nuevas. Los eventos sobrenaturales demostraban que el reino de Dios había llegado. Hubo poderosas señales del Espíritu desde Jerusalén hasta Roma. Toda la gente, judíos, samaritanos y gentiles, vieron el poder de Dios en acción. El ministerio de los discípulos fue sobrenatural. Fue como el ministerio de Jesús, su maestro. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Cita Hechos 5:12. En su evangelio, Lucas dijo cómo el Espíritu ungió a Jesús para predicar las buenas nuevas, sanar y liberar. Ese mismo Espíritu fue sobre los apóstoles. Los siervos de Dios cambian, pero el poder del Espíritu Santo es el mismo siempre. Vamos a ver un gráfico sobre los eventos sobrenaturales, los cuales fueron la clave principal para el crecimiento de la iglesia en Hechos. Podemos ver en Hechos 1:3 al 8 el evento sobrenatural donde Jesús resucitó de la muerte y se apareció a sus discípulos por 40 días. Esto trajo como resultado que ellos creyeran que Él estaba vivo. También Hechos 1:9 al 11 registra que Jesús ascendió a los cielos. Los ángeles dieron instrucciones a los discípulos. Eso trajo como resultado que los discípulos esperaran en Jerusalén para ser bautizados en el Espíritu Santo. Otro pasaje es Hechos 2:1 al 4 y el versículo 41. Vemos que hubo un evento donde los 120 fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaron en varios idiomas. El resultado fue que cerca de 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas. Pedro explicó el milagro de Pentecostés. También Hechos 3:1 al 4 y el capítulo 4 nos habla a nosotros sobre el caso del mendigo cojo que fue sanado. Pedro explicó el suceso. ¿Cuál fue el resultado? El número de creyentes aumentó a 5,000. También en Hechos 5:1 al 11 encontramos que Dios permitió que Ananías y Zafira murieran por mentir al Espíritu Santo. El resultado de esto fue que un gran temor, un gran respeto se apoderó de toda la iglesia y de todos los que supieron acerca de este acontecimiento. También Hechos 5:12 al 18 registra el evento sobrenatural donde los apóstoles realizaron muchas señales milagrosas y prodigios entre la gente. El resultado de esto fue que más y más hombres y mujeres creyeron en el Señor y se sumaron al número de creyentes. Los líderes estaban envidiosos y llevaron a la cárcel a los apóstoles. Podemos ver otro evento sobrenatural que registra Hechos 5:17 al 20, también el versículo 27 y los versículos 40 al 42, donde un ángel abrió las puertas de la cárcel y dijo a los apóstoles que fueran a anunciar todo el mensaje al templo. El resultado fue que los apóstoles fueron interrogados, azotados y les dieron la orden de no hablar en el nombre de Jesús, pero aún así ellos continuaron enseñando. Y en este pasaje es muy importante entender que fue un ángel precisamente que se le aparece y les dice que no dejen de hablar y anunciar estas palabras. Esto, sin lugar a dudas, trajo nuevas fuerzas a Pedro, a Juan y a los demás, ya que ellos estaban muy seguros de que el mensaje que estaban anunciando era el mensaje verdadero de Jesucristo, porque Dios había enviado un ángel para fortalecerles y para que continuaran enseñando en el nombre de Jesús. Otro acontecimiento es Hechos 6:8, versículos 10, 15, capítulo 8, 1 al 4, donde Esteban hizo grandes maravillas y señales milagrosas entre la gente. Habló con la sabiduría del Espíritu. Su rostro resplandecía como el de un ángel mientras lo apedreaban.
Esto trajo como resultado una persecución grande contra la iglesia. Comenzó en Jerusalén, todos, a excepción de los apóstoles, fueron esparcidos y predicaban la palabra donde quiera que iban. Sin lugar a dudas, esta persecución obró de manera positiva en la iglesia. Quizás alguien pueda decir, pero ¿de qué forma una persecución contra el evangelio pueda traer buenos resultados? Debemos entender que Jesús le había dado una orden a la iglesia de ir por toda Jerusalén, por toda Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Indudablemente la iglesia se había quedado estática en Jerusalén y no había cumplido ese propósito. Pero luego que viene esa persecución que inicia Saulo de Tarso, la iglesia es esparcida por diferentes lugares y de esta manera la iglesia entonces puede dar testimonio de Jesús en Samaria y en diferentes partes, tal y como Jesús le había anunciado que ellos debían hacerlo. Hechos 5:12 al 16 es un puente que conecta la historia de Ananías y Zafira con el arresto de los apóstoles, como registra Hechos 5:17 al 18. Pero también Hechos 5:12 al 16 es un resumen que nos trae a la memoria pasajes como Hechos 2:43 al 47 y Hechos 4:32 al 35, que nos hablan del temor reverente que cayó sobre los creyentes y de la manera como esta iglesia compartía todas las cosas, tenían todas las cosas en común. Nos enseña el autor de este libro de Hechos, Lucas, que la iglesia crecía de manera extraordinaria. El poder sobrenatural ayudó al esparcimiento de las buenas nuevas. No estamos diciendo que las señales y prodigios son la única razón para el crecimiento de la iglesia. Es el evangelio el que cambia la vida, pero lo sobrenatural ayuda a convencer a la gente que el evangelio es verdad. Vamos a conocer esta ilustración. Un padre musulmán aceptó a Jesús en una campaña. Su hijo de 12 años de edad era cojo. Nunca había caminado, pero la oración en el nombre de Jesús lo sanó instantáneamente. Los milagros hacen que la gente se acerque al reino de Dios. El texto bíblico del versículo 15 dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Importante lo que estaba ocurriendo. Aquel gran avivamiento que se estaba desarrollando en Jerusalén era tan abrumador, era tan impactante, que traían los enfermos y los enfermos eran sanados. Muchos tenían tanta fe que incluso ponían los enfermos para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos y fuesen sanados. Las multitudes llegaban de todas las ciudades alrededor de Jerusalén, llevando a sus enfermos y a los atormentados por demonios. Note que muchas de las personas enfermas no tenían demonios. ¿Qué pasó? Bueno, todos eran sanados, como registra Hechos 5:16. Anteriormente habíamos estudiado los 5 propósitos del libro de Hechos. Primero, Hechos sirve como un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Segundo, el libro de Hechos nos dice cómo creció la iglesia en nuevas culturas, en nuevos lugares y en teología. Tercero, Hechos explica y defiende la iglesia contra sus enemigos. Cuarto, Hechos sirve de guía de fe y de práctica. Quinto, Hechos explica que el poder del Espíritu Santo es la clave para testificar de Jesús. El último de estos 5 propósitos es el más importante. Hechos tiene la historia del crecimiento sobrenatural de la iglesia. El mayor propósito de Lucas es enfatizar nuestra necesidad del poder del Espíritu Santo. Lo peor que podemos hacer es depender de nosotros mismos, y lo mejor que podemos hacer es depender
del Espíritu de Dios. Vamos a un nuevo cuadro sobre eventos sobrenaturales y sus resultados. Hechos 8:5 y versículo 13 nos habla que Felipe predicó de Cristo e hizo señales milagrosas en Samaria. El resultado de esto fue que muchos hombres y mujeres creyeron y fueron bautizados. Hechos 8:14 al 25 registra que los apóstoles impusieron las manos sobre los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo. El resultado fue que los samaritanos fueron llenos con el Espíritu. Simón ofreció dinero por el poder de impartir el Espíritu a través de la oración. Podemos ver el pasaje de Hechos 8:26 al 38, cuando un ángel dirigió a Felipe a viajar al sur por el camino hacia Gaza. El Espíritu le dijo que se acercara al carro del etíope. El resultado fue que el etíope creyó y fue bautizado. Otro pasaje es Hechos 9:1 al 19. Jesús se le apareció a Saulo en la carretera a Damasco. Su resplandor encegueció a Saulo. El resultado fue que Saulo, ese gran perseguidor de la iglesia, se convirtió. Hechos 9:10 al 31 registra: el Señor le habló en visión a Ananías para orar por Saulo. El resultado fue que Saulo fue lleno con el Espíritu y fue sanado. Empezó a predicar y la iglesia se fortaleció, recibió aliento y creció en número. Otro evento lo encontramos en Hechos 9:32 al 35, donde Pedro sanó a Eneas, quien había estado en cama por 8 años. El resultado fue que todos los que vivían en Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Otro pasaje lo encontramos en Hechos 9:36 al 42, donde Pedro resucitó a Dorcas de la muerte. El resultado fue que muchos creyeron en el Señor. También Hechos 10:1 al 48 y Hechos 11:1 al 18 nos habla que por una visión Pedro fue guiado a predicarles a Cornelio, y Cornelio y su casa como resultado creyeron y fueron llenos con el Espíritu. Pedro y los líderes de Jerusalén aprendieron que Dios ama a la gente de todas las naciones. También Hechos 11:27 al 30 registra que Agabo profetizó una gran hambre. El resultado fue que los creyentes de Antioquía y Siria enviaron dinero para ayudar a los creyentes de Jerusalén. También el pasaje de Hechos 12:1 al 17 registra que un ángel liberó a Pedro de la prisión mientras los creyentes oraban. El resultado fue que los creyentes se asombraron. Otro pasaje, Hechos 12:19 al 24, registra que un ángel hirió de muerte al rey Herodes por aceptar alabanzas como si fuera un dios. El resultado fue que Herodes murió, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Los hechos del Espíritu Santo ayudan al crecimiento de la iglesia de hoy. Los eventos sobrenaturales nunca se han terminado. Estos han continuado a través de la historia de la iglesia. Por ejemplo, Justino Mártir, del año 100 al 165 después de Cristo, escribió que los creyentes de sus días echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos. También podemos ver que Irineo, año 140 al 203, escribió que algunas personas en sus días echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos. Él dijo que no era posible decir el número de dones espirituales que Dios había dado a los creyentes a través del mundo. Pero también Tertuliano, año 160, 220, escribió de los que habían sido liberados de demonios y sanados en sus días. Ambrosio, años 339 al 397, testificó acerca de sanidades y nuevas lenguas en su tiempo de vida. También Agustín, padre de la iglesia, año 354 al 430, escribió del ciego, del enfermo, del poseído por los demonios y del muerto que fueron sanados en sus días. Francisco de Asís, año 1181 a 1226, habló que hubo muchos milagros en su ministerio. También Martín Lutero, 1483-1546, curó enfermos en el nombre de Jesús. Esto nos habla a nosotros que el poder pentecostal sigue todavía en acción, sanando, libertando y trayendo gran inspiración para hablar la palabra de Dios.
John Wesley, año 1703 a 1791, dijo que los dones espirituales se perdían por dos razones. Primero, por la falta de fe y santidad. Segundo, porque los hombres muy serios y formales, pero sin el espíritu y sin gracia, ridiculizan los dones que ellos no tienen. Además, esos líderes describen los dones de Dios como de dementes y falsos. Wesley en su diario describe más de 200 sanidades en su ministerio. Los acontecimientos sobrenaturales ayudan al crecimiento de la iglesia. En varios lugares las iglesias pentecostales han crecido más rápido que otras. Un ejemplo de esto en América Latina podemos ver que en el año 1969 el 63% de todos los creyentes protestantes eran pentecostales y tanto estos como los carismáticos creen en milagros, sanidades y oración y hablar en otras lenguas. Hay cerca de 647.810.000 cristianos de la Gran Comisión. A estos los definimos como miembros activos de la iglesia, quienes toman en serio la Gran Comisión. Ellos obedecen el mandamiento de Cristo de compartir las buenas nuevas con los perdidos. De estos, 523.767.000 son o pentecostales o carismáticos. En otras palabras, 5 de cada 6 cristianos de la Gran Comisión en el mundo son pentecostales o carismáticos. Esto significa que más del 80% de estos que trabajan para el crecimiento de la iglesia esperan señales y prodigios hoy. David Barrett es un predictor de estadísticas misioneras. Él predijo que para el año 2025, 91% de todos los cristianos de la Gran Comisión serán pentecostales o carismáticos. Estos creen que el Espíritu Santo obra por medio de los creyentes ahora, así como lo hizo en la primera iglesia. Aquí podemos ver esta gráfica del aumento de creyentes pentecostales y carismáticos desde el año 1900 hasta el año 2025. Esto habla que para el año 2025 habrá 811 millones de pentecostales sirviéndole al Señor. Debemos ver que la relación entre lo sobrenatural y el crecimiento de la iglesia en Hechos capítulo 13 al 28 es muy importante. Debemos ver cómo estos eventos sobrenaturales trajeron buenos resultados. Ya hemos compartido 2 gráficas donde hemos hablado de los eventos sobrenaturales y sus resultados. Vamos ahora a una tercera y última gráfica que nos habla de todo el compendio del libro de Hechos, de todos sus capítulos, de los eventos importantes sobrenaturales y los resultados que arrojaron cada uno de ellos. Vamos a ver en Hechos 13, 1 al 3, el Espíritu habló por medio de los creyentes, diciendo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. El resultado fue que Bernabé y Saulo comenzaron su primer viaje misionero. Hechos 13, 4 al 12, vemos el evento donde Pablo, lleno con el Espíritu Santo, declaró ceguera a Elimas, el mago judío. El resultado fue que Sergio Paulo, el procónsul o gobernador, creyó en Cristo. Otro evento lo encontramos en Hechos 14, 1 al 7, donde Dios confirmó el mensaje de su gracia, capacitando a Pablo y a Bernabé para hacer señales milagrosas y prodigios. El resultado fue que algunos creían a los apóstoles. Encontramos en Hechos 14, 8 al 22, que Dios usó a Pablo en Listra para sanar a un cojo de nacimiento. La multitud apedreó a Pablo, pero él vivió y los discípulos lo rodearon. El resultado fue que la multitud pensó que sus dioses habían bajado a la tierra. Pablo enseñó que es necesario que a través de las tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otro pasaje lo encontramos en Hechos 16, 6 al 15, con el evento a través de una visión. El Espíritu Santo le prohibió entrar a Asia y lo guió a Macedonia. El resultado fue que en Macedonia, Lidia y su familia recibieron a Cristo y fueron bautizados. Otro evento lo encontramos registrado en Hechos 16, 16 al 24, donde Pablo le saca un demonio a una muchacha que adivinaba el futuro.
El resultado fue que Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados. Otro pasaje, Hechos 16, 25 al 34, y el versículo 40 nos habla que Pablo y Silas oraron y cantaron a la medianoche. Un terremoto abrió las puertas de la cárcel. El resultado de este evento sobrenatural fue que el carcelero y su familia creyeron en Cristo y fueron bautizados. Los creyentes recibieron ánimo. Otro pasaje que nos habla de un evento sobrenatural está en Hechos 18, 9 al 11, donde el Señor habló con Pablo en una visión y lo animó a continuar hablando sin temor. El resultado fue que Pablo estuvo enseñando en Corinto por 1 año y medio. Hechos 19, 1 al 7 registra que Pablo predicó a 12 hombres de Éfeso, puso las manos sobre ellos y fueron llenos con el Espíritu Santo. El resultado fue que los 12 hombres hablaron en lenguas y profetizaron. Pero encontramos también Hechos 19, 8 al 12, donde Pablo predicó y enseñó 2 años y 3 meses en Éfeso. Dios hizo milagros especiales. El resultado fue que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia oyeron la palabra. Hechos 19, 13 al 20 registra el episodio donde los hijos de Seba intentaron sacar un demonio en el nombre de Jesús. Ellos huyeron heridos y desnudos. El resultado fue que el nombre del Señor Jesús era magnificado y así crecía poderosamente la palabra del Señor. También Hechos 27 al 12 registra que Pablo levantó a Eutico de la muerte. El resultado fue que el joven vivió y los creyentes fueron grandemente consolados. Hechos 21, 1 al 15 registra el episodio sobrenatural donde Agabo y otros profetizaron que Pablo sería atado en Jerusalén. El resultado fue que los creyentes estaban preparados para aceptar la voluntad de Dios para Pablo. Debido a la profecía, sus pruebas fortalecieron su fe en vez de sacudirlos. Otro pasaje sobrenatural, Hechos 23, 1 al 11, registra que el Señor estuvo cerca de Pablo, lo animó y le aseguró que testificaría en Roma. El resultado fue que Pablo fue fortalecido y preparado para el viaje a Roma. Un ángel dijo a Pablo que todos los hombres del barco sobrevivirían la tormenta. Todos los 276 hombres en el barco llegaron salvos a la orilla como resultado. Otro evento sobrenatural está en Hechos 28, 1 al 6, donde Pablo sacudió una víbora en el fuego en la isla de Malta. El resultado fue que la gente cambió su modo de pensar acerca de Pablo diciendo que era un dios. Y por último, Hechos 28, 7 al 10 registra que Pablo sanó al padre de Publio y a muchas otras personas enfermas. El resultado de esta acción fue que la gente honró a Pablo y a sus amigos en muchas maneras. Y nosotros concluimos. La iglesia ha crecido, crece y seguirá creciendo a través de señales y prodigios. El Espíritu Santo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Los milagros siguen ocurriendo, solo debemos creer. Y nosotros llegamos al final de este 10º episodio de Hechos del Espíritu Santo. Recuerda que cada lunes a las 9 de la noche estamos compartiendo un nuevo episodio. Si alguna iglesia quiere tomar este material para difundirlo entre sus miembros, lo puede hacer con toda libertad. Nosotros no perseguimos ningún fin lucrativo con el desarrollo de esta serie de estudios. Recuerda suscribirte a nuestro canal Edwin Almonte TV, difúndelo, compártelo, suscríbete para que puedas recibirlo cada lunes a las 9 de la noche. Soy Edwin Almonte, hasta un nuevo episodio.